Dios los bendiga, hermanos. Bueno, nuevamente quiero saludarlos a todos. Parecía que hubo un problema en la transmisión. No estamos seguros cuál fue el problema. Acuerda que estamos en vivo y cuando estamos en vivo este tipo de cosas suceden. Por lo tanto, saludos nuevamente. Dios los bendiga, miembros de la IBM, de Iglesia Bíblica Maranata. Saludos a la familia. Gracias por conectarse con nosotros. Saludos a los amigos que nos están mirando allá en Cuba. Quizás también están conectados porque esta mañana estuve testeándome con algunos familiares en Cuba y le mandamos el link para que se conecten otra vez nuevamente con nosotros. Así que un saludo, espero que todos estén bien, que nuestro Dios nos haya estado cuidando durante todos estos días, alejados de las enfermedades, tranquilidad y reposando y dejando que nuestro Dios nos acaricie y nos cuide. Le voy a pedir que se nos una ahora en oración. Vamos a tener unos minutos de oración. Incline su rostro y cierre sus ojos. Oh Padre eterno, te damos las gracias por habernos permitido en esta mañana el volvernos a reunir, aunque sea, Señor, a través de las redes sociales. Gracias te damos por la Iglesia Bíblica Maranata y sus miembros. Gracias te damos por las personas que se están conectando, nuestras familias. Gracias te damos por los amigos que están escuchando o van a escuchar este mensaje. Te rogamos que tu Espíritu sea a través de cada uno de ellos, en sus hogares, donde quiera que estén escuchando esta transmisión, este mensaje, este culto, en sus casas, a través de los teléfonos, iPads, tablets o computadoras. Oh Padre Eterno, bendícelos allí. Bendice a la familia, bendice a los amigos, oh Señor. Toma el control de este momento, oh Padre, que sea tú, oh Señor, el que le hable a tu pueblo, el que consuele los corazones de las personas que van a estar escuchando este mensaje, porque ellos se están conectando. Cada uno de las personas que se conectan, Señor, no es para ver a un siervo tuyo, sino para verte a ti, escucharte a ti, escuchar tu palabra, y es la que queremos escuchar hoy. Queremos que tú nos edifiques, que tú, Padre Santísimo, edifique tu iglesia, consuela a tu iglesia, anima a tu iglesia, oh Padre Santo. Y nosotros conocemos que tú la amas y entregaste tu vida por ella y la estás santificando, oh Padre Santísimo. Gracias te damos, oh Señor, porque has permitido este momento. Gracias te damos. Nuestro deseo, Padre, es que este culto, Señor, sea dedicado a ti para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un rato decíamos que ayer o antier, el sábado o el viernes, nuestro presidente decía de que con vacuna o sin vacuna el país se iba a abrir. Y esto dio comienzo, o ya desde antes estaba comienzo, que todas los estados comenzaron a abrir nuevamente las empresas y algunos lugares de forma paulatina, poco a poco, pero ya comenzaron a abrirse y esto va a dar comienzo a un nuevo estilo de vida para nosotros. Vamos a tener que guardar la distancia social, vamos a tener que usar mascarillas, vamos a tener que restringir los grupos sociales o las actividades sociales donde puedan haber grandes cantidades de personas. Y esto también ha disparado el miedo en algunos. Algunos se alegran porque ya están un poquito cansados de estar encerrados en casa. Otros ha disparado nuevamente el pánico de que el virus que todavía anda por ahí pueda haber un nuevo brote y comience a ser peor el remedio que la enfermedad. Y esta mañana, cuando estábamos armando y arreglando acá para comenzar la transmisión, escuchamos un mensaje y el pastor hablaba sobre Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y yo reflexionaba en ver cómo toda esta pandemia, esto del virus, podía verse para bien a nivel de iglesia, a nosotros como iglesia. Recordaba al pueblo de Israel, que se fueron al exilio a Babilonia por 70 largos años. Y en esos 70 largos años Dios eliminó en ellos la idolatría hacia otros dioses. Y estando ellos lejos de su templo, no podían adorar, ir al templo a adorar. Por lo tanto, se crearon lo que se llaman ahora
las sinagogas del pueblo judío. Allí comenzaron grupos pequeños en diferentes lugares, y ellos comenzaron a reunirse allí como iglesia, como grupo, como sinagogas. Cuando ellos regresan a su tierra después de 70 largos años en Israel, comienza una lucha de un tal Epifanio, que comienza y ataca al pueblo de Israel en la guerra de los Macabeos, si todos recuerdan. Este hombre quería impedir que se predicara la ley judaica, quería implantar allí simplemente la adoración a los dioses paganos, dioses griegos, y comienza a perseguir a las personas que estudiaban la palabra, a los escribas. Y es cuando surge el partido de los fariseos, que significa separados precisamente para Dios, los fariseos. Surge el partido de los esenios, surge el partido de los saduceos, pero precisamente los fariseos fueron los más radicales, porque ellos defendían férreamente la palabra de Dios, que se cumpliese. Porque el helenismo, que es esta unión entre las personas judaicas con los romanos y griegos, lo que daba como resultado que ellos querían tomar una forma de vida del estilo griego, y estas personas de los fariseos comenzaron, el partido de los fariseos, a defender la palabra, a defender la ley judaica allí. Y esto trajo un espíritu religioso muy fuerte, que al principio fue muy bueno, o que después se fue deteriorando hasta llegar a la época de nuestro Señor Jesús, que ya nosotros conocemos cuál era el carácter de los fariseos. Y esto entonces yo creo que podemos ponerlo nosotros como ejemplo a lo que estamos nosotros viviendo en esta época. Las iglesias no nos estamos reuniendo como iglesia en un templo todos juntos, estamos hablando a través de las redes sociales y estudiando a través de las redes sociales, y es difícil para nosotros comenzar como una serie de estudios que comenzamos sobre la membresía de la iglesia cuando estamos separados, ¿cierto? Porque no podemos llevar a la práctica muchas de las cosas de que estamos aprendiendo allí, pero de esta manera Dios nos está mostrando algo, nos está enseñando algo. Y es que Él está en control, como predicábamos algunas semanas atrás, que Jesucristo tiene todo bajo control. Hay muchas personas que están en pánico aún, y ahora cuando están escuchando de que la ciudad va a abrir nuevamente, de que el país va a abrir nuevamente, y que puede haber una posibilidad, que es muy cierto, de un nuevo brote. Pero Dios nos viene a decir que confiad en Jesús, Él todo lo tiene, lo hace bien. Confiad en Jesús, Él todo lo hace bien. Ese es el título de nuestro mensaje en la tarde de hoy. Le voy a pedir que abra la palabra de Dios, la Biblia, en el libro según Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Es un pasaje bíblico exclusivo de Marcos. Este evangelio de Marcos es muy dinámico, y cuando él se detiene allí en algunas cosas, los detalles de que él nos va brindando siempre van a tener un mensaje detrás. Marcos 7, desde el 31 al 37. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, el título de nuestro mensaje, bien lo ha hecho todo,
hace los sordos oír y a los mudos hace hablar. Confiad en Jesús, Él todo lo hace bien. Es nuestro título en nuestro mensaje de esta tarde. Y el pasaje que acabamos de leer parece muy fácil y sencillo de comprender, pero para una mejor interpretación de él vamos a hacerle preguntas allí al texto, al contexto, para nosotros entender cuándo ocurre esto, dónde y por qué es que está ocurriendo. El versículo 31, que es el primero que leímos, dice, volviendo a salir de la región de Tiro. Volviendo a salir de la región de Tiro. Si tú te vuelves al versículo 24, él nos dice que Jesús sale de la región de Palestina, unos 7, 6 versículos anterior, que Jesús sale de la región de Palestina, comenzando así una gira por las tierras paganas, es decir, por tierras gentiles. Él sale de esta zona de Palestina, sale de Israel, a buscar a los gentiles, dice el versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y este queda al norte de Israel. Tiro se llama Sirofenicia, que es la actual Líbano, donde queda Líbano. Y antes la capital de ellos era Tiro. Si recordamos al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él deja la parte de Judea, allá donde estaba Jerusalén, para evitar confrontamientos con los escribas y los fariseos, y se centra el ministerio de Él en la parte de Galilea. Si vamos a Juan capítulo 4, a partir del versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No porque Jesús le tuviera miedo a los fariseos, claro que no, lo hemos visto muchas veces él enfrentándose con ellos, sino porque aún no era el momento de enfrentarlos allí. Y vemos que Jesús deja esa área. Bueno, aquí en el versículo 24 vuelve Jesús a hacer algo parecido a eso. Ya los fariseos y los escribas se estaban poniendo medio molestos allí. Recordemos cuando ellos cuestionan a Jesús por si él tenía autoridad de perdonar pecados, cuando él sana al paralítico, que él le dice, tus pecados son perdonados. Siguen cuestionando a Jesús que él comía con los pecadores y los publicanos, que los discípulos de él no se lavaban las manos, que no hacían ayuno como hacían los discípulos de Juan, que recogían espigos en el día de reposo. Y Jesús decide dejar el área de Palestina, esta área de Israel, y va a la región de Tiro y de Sidón, tierras que son gentiles. Él sale de allí. Nada más y nada menos que a esta región de Tiro y Sidón. Un pueblo no solamente pagano, sino que era la cuna, hermanos, de la adoración a Baal. El dios pagano que tanto habla la palabra de Dios, la Biblia, y que tanto contaminó al pueblo de Israel. Allí se dirigió nuestro Señor Jesucristo. De allí es que vino Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Ella era la hija del rey de Sidón, del rey de aquel lugar. Ella era la hija de él. Que el rey Acab, del rey de Israel, él se casa con esta mujer, con Jezabel, y le hace un santuario a Jezabel para que ella adore allí a Baal y a los otros dioses paganos que ella adoraban. E hizo también allí en la zona de Samaria una réplica del templo de Jerusalén, un poco más pequeño, en menores proporciones, para que las personas no tuvieran que ir como 3 veces al año hasta Jerusalén a adorar y a llevar sacrificios allá, sino que lo hicieran en ese lugar. Todo el que quería adorar a un dios iba hasta Samaria, no tenías que ir hasta Jerusalén. Dioses paganos, a Baal, a Dios, él le creó todas las condiciones allí. Esta mujer fue la que mató, si recuerdan, o mandó a matar a los sacerdotes de nuestro Dios Altísimo. Ella persiguió a Elías para matarlo, cuando Elías, recuerdan, degolló entonces a los sacerdotes del santuario pagano que ella tenía. Persiguió a Elías por donde quiera para poderlo matar.
Allí entre Sidón y Tiro es donde queda la ciudad que se llama Sarepta. ¿Recuerdan? Cuando Elías va a ocultarse allá y Dios manda a esta viuda, la viuda de Sarepta, a una mujer cananea para soportar allí a Elías. Y Jesús menciona esto cuando estaba un día predicando en una sinagoga, él lo menciona allí y querían matarlo los fariseos. En Lucas capítulo 4, versículo 25, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. A esa región era que se dirigía nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, con sus discípulos. Y se lee rápido este versículo 31 que leímos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Desde el versículo 24 dice que salieron por la zona de Tiro y Sidón y ellos estaban en Galilea, en Capernaum, así que hicieron todo un tremendo recorrido a la zona de Tiro. Luego bajan a Sidón, nos va diciendo toda la palabra del Señor. Aquí Marco nos está haciendo bien específico. Siguen bordeando el mar de Galilea hasta llegar a Decápolis. Cuando lleguen a casa, si ustedes tienen, o ahí en casa, por supuesto después, ahora no, si tienen un mapa para que puedan ver todo este gran recorrido que hizo Jesús con sus discípulos. Un área de alrededor 180 millas que la hicieron ellos, hermanos, caminando, con un relieve irregular. Allí quedan las montañas más importantes que tiene Israel, las montañas de Hermón. Los caminos en aquella época no son como los caminos que tú y yo tenemos ahora, en caminos irregulares, y poniendo nosotros pensando que Jesús nunca andaba apurado, él siempre andaba caminando despacio, enseñando y hablando con sus discípulos. Esta trayectoria tuvo que tomar mucho tiempo, con toda probabilidad. Este recorrido debió tomar de a 8 o 9 meses. Y lo único que nos cuentan los evangelios de ese periodo es sobre la mujer sirofenicia, que es unos versículos anteriores, y el texto que estamos estudiando esta tarde. ¿Qué hizo Jesús en esos meses allí con sus discípulos? Bueno, realmente no lo podemos saber con exactitud, pero podemos especular allí un poquito. Podemos estar de acuerdo con algunos teólogos que dicen que los evangelios no son biografías teológicas, porque narran los hechos más importantes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no narra toda la vida cronológicamente de nuestro Señor, sino los hechos más importantes. Por eso es que dice que son biografías teológicas. En Juan 21 nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice Juan. Y él, un capítulo anterior, en el capítulo 20, está hablando de esta misma idea, dice en 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero nos dice el propósito por las cuales estas sí están. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y podemos seguir indagando qué hizo Jesús con sus discípulos en ese tiempo, en esa trayectoria. ¿Por qué Marcos nos está poniendo esos detalles allí de todo ese recorrido que él hizo? Si seguimos investigando, podemos decir que él salió precisamente para estar solo un rato con sus discípulos y enseñarlos e instruirlos. La palabra nos dice que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en el creyente es recordarle las cosas que el Señor nos ha dicho realmente. Tú y yo la leemos, ellos tuvieron personal con el Señor, pero hablando de ellos, eso fue lo que iba a suceder más adelante cuando ellos comenzaron a escribir el Nuevo Testamento. Y ya si tú y yo conocemos cómo ellos pudieron escribir algunos pasajes bíblicos donde ellos no estuvieron presentes. Por ejemplo, en los 40 días que el Señor estuvo ayunando en el desierto, cuando él sale, estaba solo. Y Satanás
sale a tentarlo. Los discípulos no estaban allí. ¿Cómo ellos podían enterarse de ellos? Bueno, ellos tuvieron mucho tiempo con el Señor. Mucho tiempo para hablar con Cristo, solos, de los cuales no tenemos todos los detalles. Este pudo haber sido una gran ocasión de casi 8 meses que nosotros hay como un silencio, que no sabemos qué sucedió en esa época, pues precisamente eso. En el Getsemaní, ¿recuerdan cuando el Señor fue a orar? Los discípulos que estaban haciendo, estaban dormidos. Y nosotros tenemos en las Escrituras que el Señor estuvo orando allí. Como Juan escribió lo que el Señor estuvo orando si él estaba dormido. Bueno, podemos entender que el Espíritu Santo lo inspiró recordándole todo lo que el Señor Jesús le había dicho cuando en algún momento, de lo que ellos estuvieron juntos. Por otra parte, podemos decir que él salió de Palestina para dar a entender, para dejar entender que la salvación, hermanos, no era solamente para Israel, sino también para los gentiles, para ti, para mí. Él creó la esperanza de salvación para todos nosotros. Unos meses antes, él había mandado a los apóstoles, ¿recuerdan? Solamente a predicarle, lo puso en pareja, y mandó a los 12 a predicarle simple y solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero aquí él sale de esas tierras, de la tierra de Israel, y comienza a hacer milagros, igual que lo estaba haciendo en la tierra de Israel. Comienza a hacer señales, comienza a predicar, ya no solamente a los judíos. Y le mostraba la salvación por gracia, por medio de la fe, también a los judíos. Eso fue lo que sucedió con la mujer sirofenicia. Él le dijo que no le podía dar el pan de los hijos a ellas, y ella le responde: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y él le respondió por esas palabras: vete, ya el demonio ha dejado a tu hija. Por fe a los gentiles. Ella era sirofenicia, de este lugar de Sidón y de Tiro. Esa era una de las razones por la cual los judíos querían matarlo. Usted recuerda no solamente aquí con la mujer sirofenicia, sino cuando él dijo esto a la viuda de Sarepta, cuando él estuvo hablando con los fariseos, y él estuvo predicando, y dijo, bueno, había muchas viudas en aquella época que no llovía, pero a ninguna de ellas mandó Dios a Elías, sino a esta viuda de Sarepta. También él le habla en esta misma época, pues en la época de Eliseo, él manda, habían muchos leprosos y él no, en Israel, y él no manda a limpiar a todos los israelitas, sino a Naamán el sirio, un gentil. Y querían matar a Jesús. Ya él venía anunciando que la salvación no solamente iba a ser para aquel pueblo judío, sino que la salvación también iba a ser para algunos gentiles. Jesús comenzó a anunciar eso. Y más adelante en Lucas, si vamos en Lucas capítulo 10, él no solamente ya va a mandar a aquellos 12 a predicar al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino que también ahora reúne a 70 y ya los manda a predicar por todo el mundo. Al pueblo de Israel, pero también a los pueblos que están aledaños, a los otros. Y luego si vas a Marcos 16, 15 y 16, si vemos en Mateo 28, ya él le dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ya Jesús estaba anunciando que esa salvación no era específica y exclusiva del pueblo judío, sino también para los gentiles. Por eso Jesús comenzó a caminar fuera del pueblo de Palestina, fuera de las tierras de Palestina, para ir también a los gentiles. Él fue a buscarlos. Y llegando él a esta región de Decápolis, ya allí lo conocían a él. Recordemos, hermanos, que todavía no hemos llegado aquí al texto que nos corresponde. Estamos en el contexto, vamos avanzando. Estamos acercándonos. No conocemos si él pasó por Gadara, o por delante, o rodeó esta ciudad de Gadara cuando él fue bajando para allá, para Decápolis. No creo que haya pasado por Gadara, por el incidente que sucedió allí, ¿se acuerda? Con los gadarenos, cuando él expulsó los demonios de aquel hombre y lo impulsaron a él que se fuera. Y en los últimos versículos de ese pasaje bíblico, dice que el endemoniado de Gadara
cuando los habitantes expulsan a Jesucristo de allá de la zona, este hombre se quiere ir con Jesús. Y se quiere montar en la barca con él y con sus discípulos. Y Jesús le dice, mira, no vengas con nosotros. Simplemente tú tienes que ir a donde está tu familia y a donde está el pueblo aquí alrededor y dile las maravillas que Dios ha hecho contigo. Te voy a leer el Marcos 5 a partir del 19. Este pasaje dice, mas Jesús no se lo permitió. Él quería montarse con ellos e irse. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, ¿dónde cree? En Decápolis, a donde estaba entonces el Señor, donde va a ocurrir el pasaje bíblico que nosotros vamos a estudiar hoy. Él fue allá a Decápolis a decir cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas las maravillas que Jesucristo había hecho. Este mismo endemoniado, porque hemos escuchado muchas de las predicaciones sobre el endemoniado gadareno, ¿cierto? Y siempre se habla de que Jesús le sacó los demonios y que lo limpió y que los demonios se fueron al hato de cerdos. Pero no nos detenemos de que este hombre, cuando fue limpiado, este hombre, después que Jesús lo sanó, después que Jesús lo salvó, este hombre quería seguir a Jesús. Él quería ir con él. Es el deseo que tiene cualquier que sea verdadero cristiano, cualquier que realmente es salvo. Él quiere seguir y hacer las cosas como Jesús les dice que las haga. Pero Jesús le dice, no quiero que vayas conmigo ahora, mira, regrésate y comienza a anunciar todo eso que yo hice o que Dios ha hecho contigo, todas esas maravillas. Y este hombre le obedeció a Jesús y fue precisamente al pueblo donde sucedió la historia que hoy vamos a estar estudiando, a predicar eso mismo allí. Y en los capítulos anteriores, si tú lees el capítulo 3 de Marcos, Jesús había hecho otros viajes por toda Galilea, predicando y haciendo señales y sacando demonios. Y aquí menciona que él había creado tanta fama que le llevaban personas de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, y menciona, y de Decápolis, donde sucedió ahora el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando. Por lo que ya Jesús era muy conocido también en aquella zona gentil, fuera de las tierras de Israel. Y llegando allí, también lo seguía la gente. Y dicen que le traen, ahora sí vamos a estar entrando en nuestro texto. Dice que le traen a un sordo mudo. El versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí hay una gran aplicación para nosotros, hermano. Una gran aplicación para ti y para mí. Lo mejor que podemos hacer por nuestra familia, por nuestras amistades, vecinos, conocidos, es traerlos a Cristo. Eso fue lo que hicieron aquellas personas cuando vieron que llegó Jesús. Traerlos a Cristo. Ellos trajeron a este hombre solamente para que él le pusiera las manos encima y buscando una sanidad. Usted puede traer a las personas con un propósito sin imaginar las maravillas que Dios puede hacer en la vida de alguien. Nosotros podemos hacer eso también. Y usted puede estar pensando, sí, pues yo he invitado a mi amigo, he invitado a mi esposo, he invitado a mi esposa, a un hermano mío muchas veces, pero ellos no quieren. ¿Qué voy a hacer? Oiga, predíquele usted mismo en casa. Háblele de Jesús. Predíquele de su vida, de su testimonio. Si usted tiene un testimonio fuerte de conversión, predíquele de su testimonio. Estoy seguro que Dios puede usar eso. Y Jesús puede tener la misericordia tan grande de hacer lo mismo que hizo con este hombre sordo y tartamudo. Le puede destapar los oídos y desenredar la lengua. Esta persona puede escuchar el evangelio y puede cantarle alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él puede hacer eso también. Y estos hombres le trajeron a un sordo tartamudo al Señor. Y los sordos en sentido general, todos los que tenían una incapacidad física en aquella época, eran despreciados y marginados en la sociedad judía y también en los pueblos gentiles de alrededor, porque ellos eran sumamente supersticiosos. Creían que estas personas tenían una maldición de parte de Dios. En Juan capítulo 9, a partir del versículo 1, miren una muestra de esto. Los judíos, los discípulos del Señor,
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es la pregunta de los propios discípulos que andaban con el Señor Jesús. Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él no pecó, él no está ciego porque sus padres fueron los que pecaron, no está ciego porque hay una maldición sobre él. Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste allí. Las personas que tenían un impedimento físico eran rechazadas en la época de Jesús, marginadas totalmente. La mayoría se ponían, su estilo de vida era ponerse en un rincón a pedir limosna, a pedir dinero. Esa era su manera de vivir. Eran rechazados totalmente por la sociedad judía y mucho más por la sociedad pagana, porque se encontraban ahora en Decápolis, en una sociedad pagana. Y el Señor hace algo allí, hermano, impresionante. Prestémosle atención, porque cada una de las acciones que Él hace aquí, Él le va dejando un mensaje. Él lleva a este hombre aparte, recuerden, él lo saca aparte, quería darle a entender que Él iba a tener un trato personalizado con él. Nosotros conocemos que cuando Jesús hacía un milagro, Él no andaba con muchos aspavientos. Él hacía milagros delante de todo el mundo. Al paralítico, recuerden que bajaron por el techo, hicieron el hueco y lo bajaron. Simplemente él allí lo sanó. Al hombre de la mano seca en la sinagoga, sí, quiero que sea sano, simplemente lo sanó. A los demonios allí, el hombre de Gadara simplemente sacó a los demonios. Y muchos otros ejemplos que teníamos. Aquí dice que él puso sus dedos en los oídos de este hombre, que escupió y luego con sus dedos le toca la lengua. El Señor no tenía necesidad de tocar a las personas para sanarla. Él simplemente decía, levántate y anda. Sí, quiero que estés sano, y sanaban. Salgan los demonios y los demonios salían. Le decía al viento, enmudece, párate. ¿Se acuerdan de la tormenta? Y el viento lo obedecía y paraba allí inmediatamente. Pero aquí dice que tocó al hombre y le hizo estas cosas. ¿Por qué? Es que Dios trabaja de manera diferente con las personas, de forma, hermanos, individual. De manera que, de la manera que Él me sanó a mí, no es de la manera que te va a sanar a ti. De la manera que Él te trajo al Evangelio a ti, no es la misma manera la que me trajo a mí. De la manera que Él trabajó con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, no es la misma manera que Él va a trabajar con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu ambiente. No es la misma manera. Dios no nos trata como si fuéramos robots, como si fuéramos clones. Él tiene un trato personalizado con cada uno. Y va a tratar de acercarte a Él, de sanarte, de salvarte, de tener una relación contigo diferente. Puede que en ocasiones se parezcan, pero nosotros somos especiales para Dios, individualmente. Y, por ejemplo, aquí tenemos a la mujer Sirofenicia. Él fue, recuerdan, cuando salen y va por Sidón. Él fue un poco duro con ella, y podríamos decir, hablábamos desde el punto de vista humano, medio duro, medio tosco. Ella iba corriendo detrás de él, andaba rogándole, gritándole, ten misericordia de mi hija que tiene un demonio y no la deja en paz, hermanos. Y él ni la miraba, como dicen en los mexicanos, y él ni la pelaba. Es más, ni le hablaba, porque cuando él le habló, él se estaba refiriendo a los discípulos, que los discípulos estaban medio avergonzados. Le decían, oye, Señor, mira, ella viene esta de nosotros y nos está gritando, atiéndola. Y lo único que el Señor Jesús le dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Eso fue realmente cuando él se viró y le habló a ellos. Allá en Mateos, me gusta el pasaje paralelo de Mateo, es que está este pasaje bíblico. Él dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Cuando ella iba corriendo detrás de él, diciendo, sana a mi hija que tiene un demonio. Y ella le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa
de sus amos. Entonces Jesús respondió, dijo, wow, oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. La salvación es por fe, por gracia, a través de nuestro Señor Jesús. No solamente para los judíos. Ciro Fenicia, el Señor sanó a su hija y le dio también salvación. Sin embargo, con este hombre que nosotros estamos leyendo hoy aquí, él tuvo un trato diferente y también era gentil. Y se nota a Jesús que está conmovido, lo aparta, dice que suspira, como gime, le habla. ¿Y por qué todas estas diferencias de tratarlo? Bueno, por lo que habíamos dicho, hermanos, no somos iguales, no somos clones. Dios nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos, y nos trata de forma personal, de forma individual. Lo que para mí es una forma tosca, como decía ahorita, una forma ruda de tratar a alguien, como aquella mujer, para usted puede ser solamente un estímulo para su fe. Y ahí está el ejemplo de esta mujer. Dios no nos moldea de maneras iguales. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, ustedes recuerdan, si han leído el libro de los Hechos, cuando Pedro cae preso, ¿sí recuerdan? Y un ángel le abre las puertas y libera a Pedro. Al principio de este capítulo se nos menciona que Jacob también cae preso. Pero sin embargo el Señor no mandó a un ángel a salvar a Jacob. A Jacob lo mataron los soldados con una espada. Él liberó a Pedro, pero sin embargo a Jacob lo mataron allí dentro de la cárcel, en el principio del capítulo 12 del libro de los Hechos. Bueno, ¿por qué el ángel liberó a Pedro y dejó a Jacob? Pues yo no te puedo decir por qué. Lo que yo te puedo decir es que la gracia y la soberanía de Dios actuando en el hombre de manera diferente. Es lo que yo te puedo decir. Él actúa de manera diferente con cada uno de nosotros. Él puede permitir que un hijo de Dios ahora muera, ya pase a su presencia y que otro quede simplemente aquí un tiempo más. Ese es el propósito y la gracia de Él. Y no debemos estar actuando ni acusándonos unos a otros por cosas como estas, sino reconociendo de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por ejemplo, mire imagínate una conversación, imagínate una conversación entre este hombre que el Señor le puso los dedos en los oídos y que escupió su lengua. Él está junto con el ciego que nosotros conocemos allá en el libro de Mateo, que el Señor puso sus dedos con saliva en sus ojos y sanó. ¿Recuerdan cuando sanó? Dios escupió en el polvo, hizo un lodo con su saliva y se los puso en los ojos y le dio vista a este hombre. Imagínate una conversación entre este hombre y también el de nuestra lección de hoy, entre nuestro pasaje de hoy, y el otro ciego del capítulo 20 de Mateo, que el Señor simplemente lo tocó, ya no le echó saliva. Este Dios dice que le puso las manos y lo sanó Jesús a otro ciego. Pero hay otro ciego en Marcos capítulo 10, versículo 57, que simplemente el Señor le dijo, sé sano, no lo tocó, no le echó saliva y también lo sanó. ¿Te puedes imaginar una conversación entre ellos tres? Uno diría, Jesús sana con una escupida en el ojo. Y el otro diría, no, estás equivocado. Jesús sana simplemente tocándote los ojos sin escupirte. Y el otro diría, no, ustedes dos están equivocados. Jesús no tiene que decir ni tocar ni escupir. Él dice, sana y ya, te da la vista. Y voy a ser sincero, no es original aquí lo que voy a decir ahora, pero podrían cada uno de ellos hacer una doctrina diferente, porque Dios los trató a ellos de manera diferente. La doctrina de los salivitas, Dios sana con saliva. La doctrina de los tocaditos, porque Dios sana tocando. O la doctrina de los naditas, porque así somos los hombres. Cuando lo que tenemos que entender es que Dios trata con cada uno de nosotros de maneras distintas y no apuntarnos unos a los otros, sino tener una misma mente, un mismo propósito, dejando que la palabra de Dios sea la que nos vaya transformando y nos vaya cambiando.
Porque Dios no te va a tratar a ti como me ha tratado a mí, ni como ha tratado al otro hermano. Hay personas que siempre tienen la vista en los demás y olvidan que Dios está haciendo un trabajo en su propia vida, una transformación en su propia vida. ¿Por qué usted cree que Jesús escupió y le tocó, hizo todas estas cosas? Le tocó los oídos y le metió los dedos allá dentro de los oídos e hizo todo lo que aquí nos está narrando en el versículo 33 y 34. Y recuerde que este hombre era tartamudo y sordo, pero no era ciego. Él no era ciego. Le puso los dedos, y puedo yo interpretarlo de esa manera, en los oídos, dejándole saber lo que iba a hacer. Voy a hacer algo contigo. Él lo estaba mirando, le tocó los oídos. Igual manera cuando él escupió y le tocó la lengua, dijo, aquí también voy a sanar, aquí también voy a trabajar. Tienes problemas aquí, es allí donde voy a sanar. Y miró al cielo diciéndole, la salvación proviene de lo alto, la salvación proviene de Dios, ten fe. Y después dice que gimió, como un sonido hizo Jesús. Y para mí esta palabra es la palabra clave aquí, la palabra que conecta todo el pasaje, para poder entender lo que nos está diciendo todo el pasaje bíblico. Porque gemir es sinónimo de angustia, es sinónimo de tristeza, de compasión. Y esta misma palabra en el griego se utiliza varias veces. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a donde estaba Lázaro, que Lázaro murió en Juan capítulo 11, versículo 33? Dice, Jesús entonces, al ver llorando y al verla llorando a la hermana de Lázaro y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, la misma palabra. Se estremeció en espíritu y gimió. Y pregunta, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve, le vamos a enseñar. Y sigue diciendo, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego. Ya ellos habían visto el milagro de Jesús. No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente otra vez, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Jesús le quería decir a este sordo, hermanos, cuando comenzó, lo aparta y comienza a tocarlo. Quería decirle, te entiendo, comprendo tu dolor, tu angustia por lo que estás atravesando todo este tiempo. Te han engañado, te han humillado, te han marginado, te han aislado y condenado, te han hecho a un lado. Comprendo tu sufrimiento, me identifico contigo. Entiendo todo lo que has pasado por este largo camino cuando mires hacia atrás en tu vida. Jesús dice, yo entiendo, estoy contigo por lo que estás atravesando ahora en esta época de pandemia. Sí, yo entiendo. Me identifico con ustedes. ¿Tienes miedo? Te entiendo. Estás enfermo, te entiendo. Te están marginando, te están condenando. Yo te entiendo. Yo estoy contigo, me identifico contigo. Él no te deja solo. Pero ahora ha llegado la salvación y la sanidad a tu vida, es lo que le dice. Ahora ha llegado, tus oídos serán desatados y podrás escuchar la voz de tu Dios, la voz del Evangelio. Tu lengua será restaurada y tu boca llena de alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, también contigo. Llegó la salvación a tu casa, llegó la salvación a tu familia, llegó la salvación a tu matrimonio, llegó la salvación a tus hijos. Ha llegado la salvación. Oh, hermano, yo me sentía muy conmovido cuando a través de estos días yo estaba estudiando este versículo bíblico. Muy conmovido, y le ruego a Dios que nos llene de compasión para con nosotros, como mismo Él se llenó de compasión por este hombre sordo y tartamudo. Si no podemos tener compasión, hermanos, por nosotros, las personas de la casa, miembros de la iglesia, amigos, es mentira que nosotros vamos a tener compasión por los que están alrededor nuestro. Y si lo hiciéramos sería hipocresía. Roguémosle a Dios que nos llene de esa misma compasión como Él la tuvo con este sordo mudo. Y como la tuvo con nosotros también, cuando nos salvó
Es una representación bíblica, hermanos, todo este pasaje del propio evangelio, desatando nuestros oídos espirituales y nuestra lengua para poder compartir el evangelio. Es el evangelio en este pasaje. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora del lino fino? Lo que hizo Dios con ellos. Igual, es el evangelio representado allí. Llega Jesús y quita ese velo que está tapando nuestro corazón y nuestra vida para que nosotros podamos entender, ver, escuchar el evangelio. Y nos desata nuestra lengua para poder alabarlo a Él, reconocerlo, exaltarlo. Hoy no tuvimos alabanza por problemas técnicos. Pero es lo que nosotros debemos hacer día tras día, alabarlo y exaltarlo y reconocer, tú eres el Señor. Tú estás en control. Tú haces bien todas las cosas. Cumpliéndose así lo que dice en Isaías, capítulo 35. En el capítulo 34, a este capítulo 35, Dios estaba emitiendo juicios sobre la tierra de Israel y sobre las naciones por el pecado y la corrupción que allí había. Dice que iba a hacer aquellas tierras moradas de chacales y tierra de cuervos. El Señor estaba airado con ellos, hermano, en ese momento, en el capítulo 34. Mas, sin embargo, cuando llegan al capítulo 35 de Isaías, hay un contraste de todo lo que venía diciendo y hay una promesa. Escuchen lo que dice el capítulo 35 de Isaías. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apagado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese es el evangelio. El Señor Jesús dándole vista a los ciegos, quitando y sanando a los sordos y desenredando aquella lengua para que podamos predicar el evangelio y alabarlo a Él. Ese es el evangelio. Y Jesús vuelve a hacer algo que quizá para muchos puede parecer medio extraño en el versículo 36, ya en Marcos 7:36. Él les manda allí a aquel hombre, le dice, y les mandó que no le dijese nada a nadie, pero cuanto más le mandaba esto, tanto más y más lo divulgaba. Y puede parecer un poco paradójico, un hombre que no había escuchado por tanto tiempo, que no había hablado, ahora que puede hablar bien, Jesús le dice, no hable. No era la primera vez que Jesús hacía esto. En otras sanaciones que él había hecho, él le dice, no le digan nada a nadie. Y sin embargo, la reacción de la gente es rápidamente ir y hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Allá en el versículo 37 seguimos, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, hermanos. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, porque Jesús todo lo hace bien. Ahora también en la pandemia, Él está en control. Lo que está sucediendo es para bien de su pueblo, para bien de sus hijos. Él todo lo hace bien. Él enlaza esto con la creación. Recuerdan, en la creación cada vez que Dios creaba algo, decía, y esto es bueno. Y esto Él miraba que estaba bueno. Y esto es bueno en gran manera. Y si tú vas allá a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de hecho hubiera sido hecho. Es decir, Jesús fue el que hizo todas las cosas en el principio. Y todo lo hizo bien. Él miraba y decía, esto está bueno, es bueno en gran manera. Y en Isaías Él cumple todas estas cosas. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Este mensaje no va a volver al Señor vacío.
No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Él está enviando su palabra y Él promete a su pueblo de que su palabra va a ser efectiva. No importa lo que estemos pasando en la actualidad. No importa pandemia. Confiad en Jesús. Él todo, hermanos, todo lo hace bien. Para los que creemos en Él. Y si estás aquí sin Cristo, escucha, hermano, si estás sin Cristo, si tú estás escuchando ahora este mensaje, te conectaste y por curiosidad o porque te dijeron y estás escuchando ahora, Él puede hacer lo mismo contigo, hermano o amigo que me estás escuchando. Él puede hacer lo mismo que hizo con este hombre tartamudo, sordo, contigo en el día de hoy. Él puede quitarte aquellos tapones que están en tus oídos y desenredar tu lengua, e incluso puede quitarte la ceguera espiritual y te puede mostrar el camino de la salvación. Él es el camino. Jesús es la salvación y puede hacer lo mismo que hizo con aquel hombre hoy contigo, solo a través de la fe, solo a través de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo, Jesús, todo, hermanos, confía en Jesús. Él todo lo hace bien. Él está en control ahora. Todo lo que está sucediendo hay un propósito detrás de esto. Hay un propósito que Él tiene para sus hijos. Y como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Confiad en Jesús, hermano. Él todo lo hace bien. Señor y Padre, está tu pueblo nuevamente delante de ti. Oh Padre, reconociendo que nuestra confianza no puede estar en otro lugar sino en ti, oh Señor mío. Nuestra confianza, Señor, está en ti y allí estamos postrados ante tus pies, oh Padre Santo, para que tú consueles a tus hijos, para que tú consueles a tu pueblo, para que siga transformando a tu iglesia, para que siga purificando a tu iglesia, para que te podamos seguir adorando y reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, oh Padre, que puede tener y que tiene todo bajo control. Que podemos confiar en ti, porque no hay una molécula en todo el universo que esté fuera de tu control. Todo lo has hecho bien. Toda la creación la has hecho bien, conforme a tus propósitos. Oh Señor, nos alcanzas individualmente como alcanzaste a este hombre sordo, tartamudo. Desenredaste nuestras lenguas, destapaste nuestros ojos, aún nuestros oídos. Y te rogamos, oh Señor, que haga lo mismo con aquellos familiares, con aquellos amigos que aún no te conocen. Que en un momento hiciste eso con nosotros, te rogamos que lo haga lo mismo con ellos. Amigos, familiares, curiosos que se están conectando con nosotros. Señor, usa esta palabra que ha llegado y destapa sus oídos. Que te puedan conocer al príncipe, al rey, rey de reyes y señor de señores. El que está sentado en el trono. Que te conozcan a ti, oh Señor. Cambia los corazones, cambia los pensamientos, cambia las familias. Une a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oraciones al infierno.